¿Quién es Hugo Chávez? ¿De dónde ha salido? La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética fueron vistos por millones de personas como el fin de todas las alternativas al capitalismo. Washington parecía dejarse llevar por una arrogancia triunfalista, como si pensara, ahora podemos hacer todo lo que queramos. Esta noche vamos a examinar en detalle una misteriosa presencia en la escena internacional. Así es como el Fondo Monetario Internacional se describe a sí mismo. El Fondo Monetario Internacional es una poderosa institución financiera que tiene 186 países miembros, pero que está abrumadoramente controlada por el Departamento del Tesoro estadounidense. Su apoyo a gobiernos con recursos medios y bajos se suele considerar decisivo para su supervivencia política. El FMI intenta mantener una economía global estable, garantizando un flujo de dinero entre países con divisas diferentes. El mayor desafío al recién estrenado dominio de Washington surgió en Sudamérica, un continente que el FMI y el Departamento del Tesoro han utilizado a menudo como cobaya para sus experimentos económicos. En 1988 la economía venezolana era un desastre. Los salarios estaban en caída libre y la pobreza aumentaba. El gobierno venezolano se puso de rodillas ante el FMI. Este accedió a ayudar, pero exigió un programa de ajustes estructurales que afectaban con especial dureza a los pobres. Cuando las tarifas de los autobuses públicos subieron en virtud del acuerdo con el FMI, Caracas explotó en medio de la revuelta y el pillaje. En Caracas, la policía volvió a abrir fuego contra manifestantes que estaban lanzando piedras. Es el cuarto día de violentas protestas ante la decisión del gobierno de subir los precios de productos básicos. El gobierno sacó al ejército a las calles. Cientos, quizá miles de venezolanos cayeron muertos a tiros. Han matado a mi hijo, clama esta mujer en un depósito de cadáveres de Caracas. Los ciudadanos buscan los nombres de sus familiares en una lista parcial de más de 200 muertos. En el depósito se amontonan los cadáveres. Ese mismo mes, un grupo de jóvenes oficiales se reúne en secreto por iniciativa del entonces teniente coronel Hugo Chávez. Condenan la masacre y prometen que algo así no volvería a ocurrir. Fue como si Chávez cayera del cielo. Salió de las filas del ejército cuando el ejército estaba acostumbrado a masacrar a su pueblo. Chávez se reunió con un grupo de oficiales jóvenes y dijo, esto no es para lo que estamos aquí. El único propósito del ejército es defender el país de una invasión exterior. Exactamente 3 años después, en febrero de 1992, Chávez encabeza una rebelión para derrocar al gobierno, que fracasa. Pero la huelga general prometida no llega a producirse. Las tropas leales sofocaron a medianoche una violenta intentona golpista. Se produjeron 70 víctimas mortales. Las tropas rebeldes no consiguieron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Y la gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron o porque fueron vencidos. Chávez fue arrestado y encarcelado durante 2 años y aceptó públicamente la responsabilidad. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Es indiscutible que el golpe fue ilegal y contrario a los principios democráticos que Chávez defendería más adelante en el intento de golpe dirigido contra su gobierno. Por otra parte, no debe pasarse por alto que la mayoría de la población consideraba a Chávez un héroe. Y puedo decir a plena seguridad de que esta será la última vez que en Venezuela se presenta una situación como esta. Celebraciones en Caracas tras saberse que el Tribunal Supremo ha ordenado que el presidente Carlos Andrés Pérez sea juzgado por malversación de fondos. Está acusado de robar 17 millones de dólares de las arcas del Estado.
En 1997, Chávez se presenta a las elecciones. Su principal oponente es una rubia de 1,85, ex Miss Universo. Los contendientes son apodados La Bella y la Bestia. La antigua Miss Universo repite tópicos azucarados mientras Chávez predica la revolución, lo que el pueblo quería oír. En Venezuela, las elecciones presidenciales del domingo podrían dar lugar a un radical giro a la izquierda. Sus partidarios dicen que ha sido un voto de castigo lo que ha llevado al poder en Venezuela a este hombre, un exoficial del ejército que ha dicho que luchará contra la tradición de corrupción e injusticia económica. En 1998, 4 años después de su liberación, mientras la tasa de inflación llegaba al 70% y el gobierno seguía haciendo recortes en gasto social, la clase dirigente ya había quedado completamente desacreditada. A pesar de la oposición de todos los medios, Hugo Chávez es elegido presidente. ¿Cómo puede ser tan popular entre la población un hombre que montó un golpe de Estado sangriento hace 6 años? 40 años. Hemos sufrido 40 años a criminales vestidos de políticos. Ese poder que ustedes me han dado, a mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno, que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo. Había prometido reformas en profundidad para elevar el nivel de vida de los pobres, fortalecer la democracia y compartir la riqueza petrolífera del país con aquellos que nunca se habían beneficiado de ella en el pasado. A lo largo de los 3 años siguientes, Chávez proclamó la República Bolivariana en Venezuela y empezó a cumplir su promesa. Estatuas del amado Simón Bolívar, el libertador, nos miran desde su ciudad natal, Caracas. Bolívar condujo a 6 países sudamericanos a la libertad. Bolívar. Bolívar es una foto como de Bolívar en la plenitud de su gloria. A lo mejor Bolívar en el Perú en toda su gloria, ¿no? Alguien dijo, Bolívar pensaba en siglos y miraba en continente, miraba continente. ¡Dale, viejo! ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo están, muchachos? ¡Saludos, pues, compadre! ¡Epa, viejo! Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. Estamos preocupados por algunas de las acciones del presidente venezolano Chávez y su comprensión de lo que es el sistema democrático. Venezuela es importante porque es el tercer mayor proveedor de petróleo. Yo diría que el señor Chávez y el Departamento de Estado opinará lo mismo. Probablemente no tiene en mente los intereses de los Estados Unidos. Las reformas de Chávez provocaron un feroz rechazo entre la oligarquía del país. Tenemos un gobierno mentiroso. Son un acto de embusteros. Eran quienes controlaban los medios de comunicación para fomentar la oposición. También consiguieron apoyos dentro del ejército y recibieron ayuda de Estados Unidos y España. Pienso que lo más razonable para el señor presidente de la República y su gabinete es que presenten voluntariamente su renuncia o desaparezcan del país. Un empresario, Pedro Carmona, fue elegido para ser el nuevo presidente. Supuestamente voló a Madrid para que le tomaran medidas para un fajín presidencial. El golpe contra Chávez tuvo un motivo, petróleo. Oil. Bush planificó. Primero, Chávez. Petróleo. Oil. Segundo, Saddam. Hussein. Irak. La causa del golpe en Venezuela y de la invasión a Irak es la misma, petróleo. El 11 de abril de 2002, diferentes grupos de partidarios de Chávez y de la oposición estaban manifestándose en diferentes lugares de la ciudad. Los manifestantes de la oposición decidieron marchar hacia el Palacio Presidencial, donde se habían reunido los partidarios de Chávez. Quiere convertirnos en otra Cuba. Quiere que esto sea un país comunista, de eso no hay duda. Según se aproximaban al palacio, de repente alguien empezó a disparar desde las azoteas de los edificios. Miembros de ambos bandos cayeron heridos en la cabeza. En un puente cercano, los partidarios de Chávez se pusieron a cubierto
y devolvieron el fuego contra los francotiradores y la policía metropolitana que habían disparado contra ellos. Los medios locales mostraban a los partidarios de Chávez disparando desde el puente y a continuación la calle donde los manifestantes habían sido heridos en la cabeza. Manipulaban las imágenes para que pareciera que los partidarios de Chávez habían hecho esos disparos mortales. Los medios dijeron que el mismo Chávez había ordenado el ataque y lo utilizaron como justificación para el golpe de Estado que ya se estaba produciendo. Esto fue lo que desencadenó el derrocamiento de Hugo Chávez. Bandas armadas leales al presidente venezolano disparando contra miles de manifestantes antigubernamentales. Tras causar 16 víctimas mortales y cientos de heridos, anoche el ejército rodeó el Palacio Presidencial. Señor presidente de la República. Yo le era leal, declaró el comandante en jefe del ejército en la televisión nacional, pero la matanza de venezolanos de hoy es intolerable. Yo estaba precisamente debajo del puente en aquel momento y vi que la calle estaba completamente vacía durante el tiroteo. Y cuando llegué a casa y vi en la CNN y en otros medios la cobertura de esto, me quedé boquiabierto. Señor que estaba allá en el segundo piso del edificio comenzó a disparar y un muchacho que estaba aquí con nosotros fue herido en la cabeza. Mortalmente. ¿Entiende? De ese hotel que está aquí arriba, de ese hotel disparaban los francotiradores para este puente que está aquí atrás. En este puente disparaban a las personas que estaban montadas arriba. Es un golpe de Estado. Están diciendo que no es un golpe de Estado, pero lo es. Se lo ha llevado a la cárcel el ejército. Yo le vi el rostro a la muerte. Estuvieron a punto de matarme. Allí, fusiles apuntando, por delante, por detrás, y yo discutiendo con ellos, recordando al Che Guevara, que dicen que murió de pie. Y yo por dentro diciendo, no voy a implorar perdón, ni clemencia, voy a morir parado. Muchos medios de Estados Unidos celebraron el golpe. En el editorial del New York Times se dijo que la democracia venezolana ya no estaba amenazada por un aspirante a dictador. Este comentario pasaba por alto la ironía de que en ese momento el país se encontraba en manos de un dictador real. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. En realidad, los medios venezolanos pasaron a formar parte de la oposición en los meses anteriores al golpe. Es decir, participaron activamente y apoyaron a la oposición. Estoy hablando de los medios de comunicación privados, que son la mayoría de los medios en Venezuela, donde se emitían todas y cada una de las declaraciones que hacía la oposición. Lucas Rincón era un cobarde. ¡Mátate del pueblo de Venezuela! Muchos analistas dijeron que este había sido el primer golpe mediático. Uno de sus protagonistas llegó a decir que tenían que dar las gracias a los medios por el golpe. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. La ex candidata presidencial Irene Sáez exhortó a la comunidad internacional a participar en esa transición. Hoy yo estoy pidiendo al gobierno de los Estados Unidos y a todas las Naciones Unidas y a la OEA que la OEA enjuicie este proceso criminal en Venezuela, que han matado gente inocente y que todos nuestros gobiernos apoyen el proceso democrático verdadero que vive hoy el país. Unas horas después del golpe. El FMI, habitualmente lento en sus respuestas a las peticiones de ayuda del África hambrienta, se apresuró a dejar claro su apoyo al golpe. Espero que puedan continuar estas conversaciones con la nueva administración y ofrecemos nuestra colaboración a la nueva administración en lo que consideren pertinente. El FMI estaba dejando claro ante el mundo que el derrocamiento de Chávez beneficiaba a los intereses del capitalismo global. Hay razones sobradas para que Washington esté sonriendo. Importamos más petróleo de Venezuela que de ninguna otra nación de la OPEP. El precio del petróleo baja considerablemente con la salida de Chávez. La razón por la que los precios están bajando tan espectacularmente es que con toda probabilidad quien sustituya a Chávez va a mirar mucho más por los intereses de Estados Unidos que el anterior presidente.